Bienvenidos a su programa Cada Día Mejor, y hoy continuaremos con el tema a desarrollar de la temática de lo que ocurre con la muerte, acerca de la muerte y qué nos enseña la ciencia, la filosofía e incluso la cultura y sin lugar a dudas también la religión. Ayer veíamos cómo Dios da el aliento de vida, y entonces tenemos que hablar de quién fue esa primer persona en experimentar esto, y tenemos que nuevamente ir al registro bíblico, allí en el primer libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Génesis, el capítulo 4, y en el contexto encontramos que dos hijos de Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron para ofrecer sacrificio, tal cual como Dios lo había pedido, y dice la palabra de Dios que el sacrificio de Abel, por supuesto, porque hizo lo que Dios le había dicho que debía hacer, agradó a Dios. El sacrificio de Caín no fue así, y entonces el versículo 6 del capítulo 4 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando, con todo tú lo dominarás. Y Caín dijo a su hermano Abel, versículo 8: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es una triste historia, y aunque Adán y Eva ya habían visto la muerte, porque cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron a Dios al comer del fruto del árbol que Dios les había dicho que no debían comer, ellos fueron testigos de cómo Dios tuvo que sacrificar un cordero, quien es símbolo del cordero inmolado, Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo. Ya habían visto el efecto de la muerte, ya habían visto cómo el aliento de vida se aislaba de la masa corporal de un animal, de un cordero. Pero no habían experimentado esta realidad, aunque Dios se lo había dicho, porque al ponerlos en el jardín del Edén, Él les dijo que si ellos desobedecían, iban a morir a causa de la desobediencia. Ellos sabían, pero no habían experimentado esto, viendo esta realidad en el ser humano. Y ahora ellos tienen que ser partícipes de ver el efecto, los estragos de la consecuencia del pecado en la vida de su propio hijo, y dada por las manos de su propio hermano, o de su propio hijo también para Adán y Eva, Caín. Qué escena tan triste, qué escena tan dolorosa. Quizás haya familias que hayan tenido que o han tenido que experimentar esta misma realidad, de ver cómo un hijo quita la vida a uno de sus hermanos. Y debe ser una escena muy dolorosa, porque la Biblia no nos dice cómo se sintió Adán, cómo se sintió Eva, pero sin lugar a dudas que al ser el primer hombre en manifestar esta realidad, tuvo que ser muy doloroso. Y entonces ahora nos preguntamos: ¿pero qué es la muerte? ¿Qué sucede después de morir? ¿A qué nos enfrentamos al morir? ¿Qué sucederá con ese ser querido, con ese ser vivo que ya murió? La Universidad Autónoma de México
describe en un estudio que ellos realizan, donde hicieron unas encuestas a una selecta población de ese país y plasman algunas opiniones acerca de lo que las personas piensan o describen acerca de la muerte. Y entonces encontramos una de ellas, que es un sistema de creencias fundadas en respuestas filosóficas, religiosas y científicas. Y es real porque si nosotros consultamos, vamos a encontrar diversas formas de pensamiento, pero la verdad es una sola. Entonces, dentro de la investigación que ellos realizan, toman una opinión de la parte médica, y entonces ellos dicen que son procesos inherentes a la existencia misma. Son procesos que no los decidimos nosotros, son inherentes a nuestra realidad. Y entonces ellos plasman una opinión más y dicen que la muerte es el término y límite de la vida, donde el organismo es incapaz de sostener su homeostasis, que es la capacidad de sostener todo el organismo. Y nos dejan ver tres aspectos interesantes, y dice que el primero es la ausencia completa y permanente de conciencia. O sea, la muerte desde el punto de vista científico y médico, ellos opinan que es la ausencia completa y permanente de conciencia. Esto nos deja interpretar que la persona en la cual se da este proceso de la muerte, este proceso inherente, no tiene conciencia desde el punto de vista médico. Y la segunda es que hay ausencia permanente de respiración espontánea. No hay respiración, dejando claro que hay algunas enfermedades que por algún lapsus de tiempo a veces inhibe la respiración, aunque el ser humano está con vida. Pero para la persona que ya está en esta realidad, hay ausencia permanente de respiración espontánea en la persona que vive o que se somete a esta realidad. Y la tercera es la ausencia de reflejos del tallo cerebral. Y terminan diciendo lo siguiente: el estado de la muerte es un proceso irreversible. Eso es lo que ellos opinan, es un proceso irreversible. Y culturalmente hay diversas opiniones acerca de la muerte. Tratando de aprender de algunas culturas, encontraba que en la India hay una cultura que trata a los muertos como si estuviesen vivos. Y entonces a la persona que muere, después de aplicarle algunas sustancias químicas para evitar la descomposición del tejido, de la masa corporal, entonces los tratan, les ubican un lugar dentro de su casa, les llevan comida, los tratan como si aún estuviesen con vida e hicieran parte de su familia. Otra cultura allí mismo, creo que hay diferentes puntos de vista en la India acerca de la muerte. Otro punto de vista también que podemos encontrar allí, en ese país, es que a los muertos se cree que ellos van a un estado de vida, de encarnación. Entonces, si esa persona tiene cónyuge, tiene pareja, ha sido casada, en el altar donde
realizan aquella cremación o donde lo queman, porque hace parte de la cultura. Quien muere en aquella cultura es quemado, pero no solamente queman a la persona que falleció, también queman a la esposa, o viceversa. Si quien muere es la esposa, también queman al esposo con ella o con él, porque se considera que a la vida donde va necesita también esa persona con la cual él compartió y con la cual entabló este compromiso y esta responsabilidad del matrimonio, de vivir en pareja. ¿Cuántos puntos de vista acerca de la muerte? Y quizás si investigamos encontramos muchos más. Tenemos otro lugar donde culturalmente se cree que el río que pasa por ese país, muy caudaloso, un río muy profundo, es un dios, y entonces los muertos son echados allí a ese río bajo algunos rituales y bajo hacer algunas ceremonias en el río, entregando ese ser querido, esa persona que ha fallecido, como ofrenda y como gratitud a ese Dios. De verdad que hay diversidad, pero en esta semana vamos a seguir permitiendo que la Biblia nos muestre, nos hable, y entonces podamos crecer en el conocimiento. Y por eso les invitamos a que ustedes también realicen sus lecturas y que no se pierdan el programa de mañana. Dios les bendiga, que tengan un día extraordinario. Nos alegra que estén con nosotros en este su programa